¿Qué tal, compañeros? Hemos dado por terminada nuestra práctica de campo con un poco de calor, frío, a veces lluvias y en otros más granizo, pero siempre concluyendo las actividades. La recolección de datos en campo no significa nada si no se llega a un resultado, y es por esta razón que debemos procesar nuestros datos. Recuerden que en todo aprendizaje existe una evaluación que demuestre que realmente hemos aprendido. Para nosotros es la parte más importante, porque nos permite hacer la revisión de los contenidos para saber si la información y ejercicios que se exponen son lo suficientemente claros y actualizados para lograr que ustedes adquieran el conocimiento que queremos transmitir. Las actividades que fueron desarrolladas con la estación total fueron las siguientes. Número 1. Levantamiento de la poligonal. Número 2. Replanteo de las coordenadas. Y número 3. Resección o estación libre. Y la cuarta actividad que no pudimos concluir con todos los equipos fue la estimación de volumen de agua en la pileta. Si hay algún compañero que esté viendo esto y tomó curso fuera de la Ciudad de México, esta actividad puede omitirla. De estas 4 actividades en campo, deberemos poder desarrollar las siguientes tareas para poder tener derecho a la constancia de participación. Este video se encuentra segmentado por marcadores para que sea más sencillo navegar por él, dependiendo del tema que quieras desarrollar. Los programas que utilizaré para el desarrollo de esta clase serán AutoCAD Civil 3D y Excel. Recuerden que esta clase trata del procesamiento de datos y que si bien podemos desarrollar las actividades con lápiz y papel, para que esta clase no se extienda más de lo que debe, lo haremos utilizando herramientas digitales. Si por alguna razón no puede desarrollar el procedimiento tal cual se explica, puede que se deba a la falta de habilidad en el uso de estas herramientas, y es ahí donde toda la responsabilidad recae en usted. Nosotros no responderemos dudas respecto al uso de Excel, ni mucho menos podremos enviarle nuestro papel de trabajo. Para la actividad 1 utilizaremos los datos de levantamiento que les hemos hecho llegar, y con ellos deberemos encontrar en Civil 3D la distancia y el azimut para continuar con el azimut inverso, rumbo y rumbo inverso. Posteriormente, haremos el ajuste angular y lineal de la poligonal para que las coordenadas de llegada se ajusten a las coordenadas de salida y hablemos de un polígono cerrado. Este ajuste tendrá que realizarse por ambos métodos: el propuesto con el desarrollo de las expresiones matemáticas y de forma semiautomática con Civil 3D. Si no tiene el programa Civil 3D de Autodesk, puede descargarlo directamente de la página y tener una licencia de prueba por 30 días, tiempo suficiente y de sobra para poder entregar los resultados. Si en esta actividad realizamos el levantamiento con cinta y brújula, será necesario que también se haga el ajuste de esa poligonal. En la actividad 2, la más entretenida y fácil de entender, tendremos que vaciar las coordenadas originales de nuestro dibujo o del dibujo que yo les haya proporcionado y las coordenadas encontradas en campo, que no serán las mismas por la tolerancia de más o menos 10 centímetros. Una vez hecho eso, colocaremos como mapa base la fotografía aérea tomada con dron y podremos continuar con el análisis como se muestra más adelante. El resultado de la actividad 3, la resección o estación libre, consiste en colocar en el resultado de la actividad 2 las coordenadas de la base encontradas con esta metodología y los puntos que fueron utilizados para este fin. Por último, si logramos desarrollar la última actividad, habrá que calcular la capacidad de volumen de agua del estanque en AutoCAD con el procedimiento que veremos aquí, aunque también permanecemos abiertos a cualquier procedimiento que nos haga llegar al resultado. Los resultados se entregarán en un reporte de actividades cuyo formato de entrega es libre y se calificarán 10 puntos. Número 1, presentación. 2, redacción. 3, ortografía. 4, contenido. Número 5, iniciativa para el desarrollo y creación del contenido. Número 6, orden lógico de actividades. Número 7, congruencia. Número 8, resultados. Número 9, conclusiones. El punto número 10 es un punto que nos reservamos para nosotros. Por ningún motivo se recibirán archivos con extensión para AutoCAD, archivos de Excel o Word. La extensión del reporte será PDF. Una vez lo recibamos, realizaremos observaciones del trabajo y en caso de obtener una puntuación aprobatoria, recibirá su constancia. Si por alguna razón su calificación no es aprobatoria, tendrá una extensión de 3 días para hacer las correcciones pertinentes de acuerdo a las observaciones.
Perfecto. Ha quedado claro las actividades a desarrollar, los rubros a calificar, la extensión del reporte y el formato de entrega. Así que, comencemos. Para poder comenzar con el desarrollo de las actividades es necesario que primero revisemos la información que han recibido. Ustedes habrán recibido 3 archivos. El primer archivo corresponde a la actividad número 1, el levantamiento de la poligonal. Y los 2 archivos restantes son los archivos que corresponden al replanteo, donde el primero son las coordenadas originales o las dibujadas. En caso de que no lo reciban, ustedes tendrían ese archivo en su dibujo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos las originales, las coordenadas cerradas, y tenemos las coordenadas replanteadas que pueden o no estar dentro de la tolerancia. En el archivo número 1, que se encuentra los datos de su poligonal, tenemos que revisar el orden de las coordenadas. Por ejemplo, en mi caso, el orden de las coordenadas es coordenada este, coordenada norte y elevación. ¿Sí? Pero no todos podríamos tener el mismo orden, porque lo más seguro, en dado caso de que estén invertidos, es que cuando hicimos el levantamiento hayamos modificado la forma en que se ven los datos, es decir, que primero se ve la coordenada norte, luego la coordenada este y posteriormente Z. Esto es para comenzar a revisar los datos. Una vez que tengamos claro el orden de nuestros datos, tendremos que ponerlos en una hoja de Excel. Los copiaremos y los pegaremos. Aquí yo ya tengo ordenado mi levantamiento con coordenadas, el nombre del punto, la coordenada este, la coordenada norte y Z. Ahora voy a describir esos datos. Hice exactamente la tabla que tengo aquí, la pasé a una nueva hoja y esta vez añadí pues la etiqueta. La columna 1 es el punto, la columna 2 representa la coordenada este, la columna 3 la coordenada norte, la columna 4 la coordenada Z y la columna 5 es la descripción. Así yo sabría que mi punto de partida, mi estación número 1 fue el punto E1. A partir de ese punto visualicé PB1 y le puse puntoizado. Una vez que conocí las coordenadas de PB1, me estacioné físicamente en PB1 y PB1 se convirtió en estación. Y después me orienté hacia el punto de atrás, que es E1. Y aquí puedo ver que ya voy acarreando un error, una diferencia. A partir de ese PB1 medí PB2 y se convirtió en puntoizado. Después me estacioné físicamente en PB2 y así continué hasta tener todo mi levantamiento. Una vez conozcamos cuáles puntos fueron estaciones y cuáles puntos fueron visados, habrá que llenar nuestra tabla de campo. Estos datos los voy a extraer de AutoCAD y para poder extraerlos de AutoCAD tengo que dibujar la poligonal. ¿Con qué datos? Con las coordenadas este y norte. Por el momento y cuando dibuje en AutoCAD voy a discriminar la coordenada Z. Para que sea más sencillo copiar los datos, voy a utilizar el bloc de notas y voy a borrar la coordenada Z y los puntos repetidos. Únicamente me voy a quedar con las coordenadas originales de estación, las coordenadas de salida y las coordenadas de los puntos visados. Y también voy a eliminar la etiqueta del punto. Es importante que el orden de las coordenadas cuando vayan a ser copiadas a AutoCAD sea este y norte, porque así es como AutoCAD entiende. Voy a borrar la etiqueta y estos valores deben estar separados por coma. Voy a copiarlos y los voy a pegar en AutoCAD.
Una vez en AutoCAD tendremos que dibujar la poligonal y lo podemos hacer de forma semiautomática. Para eso es importante que revisen en qué idioma se encuentra la versión que tienen. En mi caso está en inglés y para poder escribir el comando en español o si tengo la versión en español y poder escribir el comando en inglés, basta con dar guión bajo y escribir el comando. También es importante que para poder dibujar la poligonal de forma semiautomática tengamos habilitada la barra de comandos. Si por alguna razón no la tenemos habilitada, la podemos activar con tecla control más tecla 9. Ahora sí, tecleo comando pol para generar una polilínea. Me solicita el punto de inicio y en la barra de comando voy a pegar las coordenadas que copié. Doy enter para terminar el comando, hago zoom extend Z y tecla E. Y listo, he dibujado mi poligonal de forma semiautomática. Si yo voy al origen, podré revisar que las coordenadas de salida no son iguales a las coordenadas de llegada. Para ayudarme a medir los azimuths, he dibujado una cruz que me servirá como referencia, misma cruz que tendré que colocar en cada vértice. Cuando la cruz esté en todos los vértices, voy a cambiar de color la poligonal para tener una mejor visualización. La seleccionaré propiedades, la cambiaré a un color amarillo y también cambiaré el ancho de línea. Para que el ancho de línea sea visible, debo activar la casilla que está en esta barra. Listo. Ahora sí, puedo comenzar a medir. Para medir el azimuth, recordaremos que el azimuth es el ángulo que se forma de una línea con respecto al norte. ¿Sí? Siempre se mide con respecto al norte y en sentido horario. Sabiendo eso, con comando dim angular podremos medir esos ángulos. Recordemos que el ángulo que se forma con respecto al norte. Y listo. Ahora el detalle sería darle formato a esta cota. Para poder configurar el acotado en AutoCAD desde el estilo, el color y las unidades, tengo que tener activada la barra de menú. En caso de que no la tenga activada, tengo que ir a la flecha que se encuentra a un lado de Drafting and Annotation y en este menú tengo que buscar la opción Mostrar barra de menú. Ahora sí se me despliega la barra de menú y en la pestaña Formato voy a ir a Dimension Style. Estoy viendo que ahorita tengo dos estilos. Voy a crear uno nuevo a partir de ISO 25 y le voy a llamar acotado personalizado. Vamos a comenzar desde ISO 25 y lo voy a utilizar para todas las dimensiones, para todos los acotados. Continuar. En la pestaña líneas voy a poder cambiar el color de estas cotas. ¿Sí? Yo quiero un color azul tanto para las líneas que salen de aquí como para las extensiones. Listo. Símbolos y flechas. Voy a cambiar el tamaño por un 0.7. ¿Sí? Lo mismo que el texto. Y quiero que el texto esté siempre horizontal. Las unidades primarias, el formato de las unidades tiene que ser decimal y la precisión va a ser 3 cifras después del 0. Recuerden que en la estación utilizamos hasta el milímetro. El separador decimal será el punto. En este momento AutoCAD está configurado para que las unidades de ángulos sean ángulos decimales. Y aquí tengo ángulos sexagesimales. La precisión, recuerden que en la estación total llegábamos hasta el segundo. Y por lo tanto también aquí deberíamos poder llegar hasta el segundo. Doy clic en OK, selecciono
y presiono aquí para que quede como predeterminado. Cierro y ahora sí, voy a comenzar a acotar. Con comando dim angular voy a poder acotar ángulos. Vean que la cota tiene, como la hemos configurado, grados, minutos, segundos y la flecha permanece azul. Para poder acotar distancias, el comando es dim align y tenemos dos. Primero vamos a usar dim align, que es este de aquí, y después dim linear. Veamos lo que hace. Si ustedes se dan cuenta, lo que me está haciendo es calcular las proyecciones de esta línea en un eje X y en un eje Y. Y así es como configuraríamos el estilo de cotas. Ahora que ya sabemos cómo se edita el estilo de cota para poder visualizar las unidades que nos interesan, vamos a seguir obteniendo los azimut. En AutoCAD tenemos un problema al dimensionar un ángulo mayor a 180 grados. Vean que yo quiero obtener el azimut de esta línea con respecto al norte. Y no me deja, porque el ángulo rebasa los 180 grados. Para eso vamos a utilizar un pequeño truco. Vamos a trazar un arco de circunferencia con comando arc. Y en la barra de comandos seleccionaremos la opción en el centro. Picamos el vértice, seleccionamos primero el norte y ahora si yo me fijo, vean que me traza el arco de circunferencia, pero no el que yo necesito, siempre me traza el más pequeño. ¿Cómo lo soluciono? Presionando tecla control. Ahí está el arco que yo necesito y para fijarlo voy a picar en el medio de la línea amarilla. Listo, ya he trazado el arco de circunferencia que me interesa y procederé a medirlo. Una vez que lo tenga medido, puedo eliminar el arco. Ahora que ya sabemos cómo acotar ángulos mayores a 180 grados, podremos seguir obteniendo los azimut. Yo los he calculado y guardado en una capa, y aquí los tengo. Lo mismo he hecho con las distancias. Y toda esta información la tendré que vaciar en mi tabla de datos en mi hoja de trabajo. Ya que mi tabla de datos está completa, procederé a descomponer el azimut en grados, minutos y segundos, tal cual se muestra aquí. Esto con la intención de poderlo transformar a decimales y empezar a realizar operaciones dentro de Excel para poder calcular el azimut inverso y los rumbos. Para poder transformar grados hexagesimales a decimales, habrá que hacer lo siguiente. Los grados pasarán igual. Los minutos se dividirán entre 60 y los segundos se dividirán en 3600. Al final se suma todo. Vamos a ver un ejemplo. Nuestro primer valor es 52 grados. Y 52 grados pasa igual. Después tenemos 34 minutos que se dividirán entre 60. Y eso me da un resultado de 0.567. Después 32 segundos entre 3600. Y me da un resultado de 0.008. Si yo hago la suma de todo esto, resulta en 52 grados, punto 575 decimales. En sentido inverso, 52 sigue quedando igual y los decimales deben multiplicarse por 60, lo que me da un resultado de 34.5 segundos. Este 0.5 segundos deberá multiplicarse por 60 para poder obtener los segundos. Y eso nos da
30 segundos. El resultado final sería 52 grados, 34 minutos y 30 segundos. Con la información anterior, ahora podremos calcular el azimut con un valor decimal. Si nos damos cuenta, los decimales representan una parte importante, porque en el resultado anterior nos lanza 30 segundos. Y aquí el correcto es 32. Los decimales también cuentan. Y solo como comprobación voy a regresar este azimut decimal haciendo las operaciones adecuadas para regresar a ese resultado. Vean que tengo diferencias en los segundos, mientras que en este el valor real es 183, 29 minutos y 56 segundos, en este valor que tengo aquí es 183 grados, 29 minutos y 55.99 segundos. Les repito, los decimales son importantes. Y ahora que ya tenemos completa nuestra tabla de datos, ya podremos proceder a calcular el azimut, el rumbo y el rumbo inverso. Para poder calcular el azimut inverso, utilizaremos el siguiente esquema. De 0 a 90 grados hablaremos del cuadrante 1. De 90 a 180 hablaremos del cuadrante 2. Y de 180 a 270 hablaremos del cuadrante 3. Lo que resta del círculo, que es de 270 a 360, hablaremos del cuadrante 4. Una vez dicho esto, si el azimut cae en el cuadrante número 1, tendremos que sumar 180 grados al valor del azimut. Si cae en el segundo cuadrante, la situación es la misma, mientras que en los cuadrantes 3 y 4 deberemos restar. Veamos un ejemplo. Tengo un valor de azimut de 30 grados, un azimut directo. Para poder calcular el inverso, este de aquí, tendré que sumar 180 y entonces el azimut inverso es igual a 30 grados más 180 grados, lo que resulta en un azimut inverso de 210 grados. Ahora otra situación, donde tenemos un azimut directo de 327. Nosotros tendremos que calcular el azimut inverso. Será desde el norte hasta este cuadrante. Por lo tanto, siguiendo la fórmula, el azimut inverso es igual a 327 grados menos 180. Lo que resulta en un azimut inverso de 147 grados. Recordar que el azimut directo y el azimut inverso siempre se van a medir con respecto al norte y en sentido horario. Al igual que haciendo el cálculo, puedo obtenerlo gráficamente en AutoCAD. Aquí, por ejemplo, ya he calculado el azimut de este punto, de punto E1 a punto PB1. Voy a calcular el azimut de PB1 a E1. Para eso, yo ya sé que rebasa, que tiene que ser a partir del norte y hasta esta línea. Yo ya sé que rebasa los 180 grados. Voy a trazar un arco de circunferencia. Selecciono el norte, tecla control y listo. Si al valor de 52 grados le sumo 180 grados, resultaría en el inverso y por lo tanto la fórmula que vimos en el pizarrón estaría correcta. Para calcular el rumbo a partir del azimut utilizaremos el siguiente esquema. Ahora el norte y el sur tendrán un valor numérico de 0 grados y el este y el oeste un valor de 90 grados. El rumbo se calculará a partir del norte o a partir del sur, dependiendo del cuadrante donde se encuentre nuestra línea, y se calculará hacia el este o hacia el oeste, y también desde el sur hacia el este o del sur hacia el oeste. Una vez teniendo el azimut directo, podemos calcular el rumbo. Si
el azimut cae en el primer cuadrante, entonces el rumbo será igual al azimut. Si el azimut cae en el segundo cuadrante, el rumbo se calculará 180 menos el valor del azimut. Si cae en el tercer cuadrante, se calculará el azimut menos 180. Y si cae en el cuarto cuadrante, será 360 menos el azimut. Veamos un ejemplo. En este ejercicio contamos con un azimut de 300 grados, el que podemos ver en color morado. Y para medir el rumbo, recordemos que tiene que ser siempre a partir del norte o a partir del sur, dependiendo de los cuadrantes en los que se encuentre el azimut que deseamos medir. Como nos dice la fórmula, se encuentra en el cuarto cuadrante y por lo tanto, para calcular el rumbo, será 360 grados menos el valor del azimut, que es 300 grados. Por lo tanto, el rumbo es igual, primero va el norte, luego va el valor numérico de 60 grados y va el este o el oeste. Por lo tanto, el rumbo me quedaría como Noru 60. En este otro ejercicio contamos con un azimut de 137 grados. ¿Sí? Y como nos dice la fórmula, estaríamos en el cuadrante número 2. Por lo tanto, el rumbo sería igual a 180 grados menos 137. ¿Sí? Estaríamos calculando a partir del sur hacia la línea este valor y nos quedaría como rumbo es igual a, primero va el norte o sur, el valor numérico que es 43 grados y posteriormente este o oeste, perdón. Listo. El rumbo de esta línea con este valor de azimut es de sur-suré 43. Por último, para poder calcular el rumbo inverso, habría que conocer el rumbo directo. En este ejemplo, sabemos que el rumbo de esta línea es noré 30 grados. Y si este ángulo es el mismo que este ángulo, únicamente habría que intercambiar los cuadrantes. En ese caso, el rumbo inverso sería igual a surú 30 grados. Es decir, el ángulo se va a corresponder, va a ser el mismo y únicamente van a cambiar los cuadrantes. Cuando sea norú, el inverso sería suré. Cuando sea surú, el inverso sería noré. Y así sería para todos los cuadrantes. Entonces, el inverso siempre va a ser el mismo ángulo y únicamente cambiaría los cuadrantes. Con la información anterior, ahora podríamos terminar de completar nuestra tabla. Si mi azimut decimal es 52.576 y comprobado es 52 grados, 34 minutos y 32 segundos, el inverso es este valor más 180 grados. Y puedo arrastrar la misma fórmula para calcular el azimut inverso de estos azimuts. Después, el azimut inverso lo transformé en grados, minutos y segundos para poder proporcionar el rumbo en las mismas unidades. Aquí, por ejemplo, vimos en el ejercicio que si el azimut se encuentra en el primer cuadrante, entonces el rumbo, el ángulo del rumbo será igual al azimut. Y en el inverso, únicamente habrá que intercambiar cuadrantes. Aquí, por ejemplo, si se encuentra en el primer cuadrante donde estamos en el noré, el inverso sería el surú. Voy a jalar la fórmula. Y con esto habríamos completado nuestra primera tarea.
de los datos de campo, haber obtenido el azimut inverso, el rumbo y el rumbo inverso. Continuemos con la siguiente actividad. Cuando hacemos el levantamiento de una poligonal, habrá condiciones, errores instrumentales o humanos que no nos van a permitir que las coordenadas de salida sean las mismas de llegada. Por ejemplo, cuando nosotros nos estacionamos en el punto A, nos orientamos con respecto al norte, nuestra estación es A y visamos el punto B. Nuestras coordenadas de salida fueron, en algunos casos, 0, 0, 0 y cuando llegamos al punto H para volver a avisar esas coordenadas, nuestro punto de atrás se convirtió en G, estación H, y punto visado le voy a llamar I. Y resulta que llegamos con una diferencia. Al llegar con una diferencia, pueden ocurrir dos casos. La primera situación que puede ocurrir es esta de aquí, donde las coordenadas iniciales no son las mismas que las finales y existe una diferencia y por lo tanto tenemos una poligonal abierta. Esto se debe al margen de error que tenemos debido a los errores humanos e instrumentales. Y esta situación se ocasiona porque el ángulo que hemos medido en un punto o en varios puntos hemos tomado un valor mayor. Por lo tanto, cuando llegamos a las coordenadas de inicio, nuestra línea final permanece fuera de las coordenadas de salida. En esta segunda situación, nuestra poligonal sí es cerrada, pero las coordenadas de llegada no son iguales a las de salida. Y esto puede ocurrir porque en algún punto, en algún vértice o a veces en varios, la lectura que hemos tomado es menor y por lo tanto puede ocurrir que las líneas se crucen. Sea la situación que se presente en nuestro trabajo, lo que realizaremos es un análisis de cierre angular. Y lo que necesitamos saber de nuestra poligonal son los ángulos internos. Esto con la intención de poder sumar los ángulos internos de mi poligonal y conocer cuál es el valor angular. Este valor lo vamos a comparar con una expresión que es la sumatoria de ángulos internos debe ser igual a 180 grados que multiplica a n menos 2, donde n es igual al número de vértices. Si la sumatoria de los ángulos de mi poligonal difiere con el calculado con esa expresión, entonces podremos corregir. Para que vayamos aterrizando las ideas, vamos a hacer el ejercicio con nuestra poligonal. Mi poligonal se compone por 1, 2, 3, 4 y 5 vértices. Por lo tanto, la sumatoria de ángulos internos para una poligonal cerrada debe ser igual a 180 grados por n menos 2, donde n es el número de vértices. Ok, siguiendo esto sería 180 grados que multiplica a 5 vértices menos 2 nos da un resultado de 540 grados. Este valor sería para una poligonal cerrada. Y regresamos a las dos situaciones que se pueden presentar. Ya sabemos que 540 grados es lo ideal. En el caso 1, donde nuestra poligonal no cierre, la sumatoria de ángulos podría y deberá ser mayor a ese ángulo. En la situación, el caso 2, donde nuestra poligonal cierre pero se crucen las líneas, el ángulo será menor a 540 grados. Yo ya he calculado los valores de los ángulos internos de mi poligonal y procederé a vaciarlos en mi papel de trabajo para poder hacer la sumatoria. He desglosado de la misma forma que lo hice
con nuestros datos de campo para poder hacer la sumatoria en decimales y después transformar otra vez en sexagesimales. Veamos que mi sumatoria en ambos casos me da de 540 grados, que sería el valor ideal. Lo que me querría decir este valor es que mi poligonal no requiere ningún ajuste angular. Pero veamos gráficamente si el valor que he calculado o la conclusión a la que he llegado es correcta o no. Para eso vamos a AutoCAD. Desde un principio, al dibujar mi poligonal, hice hincapié en que se trataba de una poligonal abierta. Si vamos y hacemos zoom a las coordenadas de salida y a las coordenadas de llegada, vemos que se trata de una poligonal abierta. Entonces, ¿por qué Excel me dice, por qué la sumatoria de mis ángulos internos me da 540, que es el valor ideal? Esto se debe a que mi valor de cierre está en milímetros. Quiere decir que es un valor muy pequeño y por lo tanto no existe una variación importante en los decimales que represente que tengo que hacer una corrección. Esta situación puede presentarse en alguna de sus poligonales o puede no presentarse. Y para las personas a las que no se presenta esta situación, vamos a hacer una corrección. Para considerar la situación en la que sus poligonales no cierren, voy a modificar mis datos arbitrariamente. Aquí, en el último valor, modificaré para que en lugar de que sea 9 minutos, sean 8. Ahora, vean que la sumatoria de ángulos es 539 grados, 59 minutos y 0 segundos. Me hace falta 1 minuto para poder cerrar. Y como veo que 1 minuto es igual a 60 segundos, mi error angular sería 60 segundos. Esta compensación la obtengo de dividir el error angular entre el número de vértices que tengo que compensar. Es decir, 60 entre 5 vértices me da 12 segundos por vértice. Ahora que ya conozco la compensación que debo hacer por vértice, aquí la tengo. La compensación es 12 segundos en cada vértice. Voy a transformar este valor de segundos en decimales para podérselo sumar al ángulo interno. Aquí tengo el ángulo compensado en decimales, es decir, a este ángulo calculado en decimales le he sumado la compensación en decimales y ahora voy a volver a transformar en grados sexagesimales. Y la suma, una vez compensada, me da de 540. Noten que en cada valor hay un incremento del original de 12 segundos. Para que quede más claro, voy a poner un valor de 0 grados aquí. Los valores de esta columna llamada ángulos compensados son los mismos que ángulos internos calculados directamente de AutoCAD. Ahora, si yo hago mi compensación de 60 segundos, he asignado a cada uno de estos valores, a cada uno de estos vértices, le he sumado 12 segundos. Y así queda compensado el error angular. Y la pregunta que todos me hicieron en la práctica, ¿y cuál es el error permitido? Para poder conocer la respuesta a esta pregunta, vamos a utilizar una expresión. El error máximo permitido es igual a más menos r por la raíz cuadrada de n, donde r es igual a la precisión del equipo. Lo pueden encontrar como precisión o tal vez en la práctica la habré llamado resolución. Y n continúa siendo el número de vértices. La precisión de cualquier equipo viene en su ficha técnica y en este caso la precisión del equipo es de 2 segundos. Hagamos la operación. El error máximo permitido es igual a más menos 2 segundos que multiplica la raíz cuadrada de 5 vértices.
El resultado es 4.47 segundos. Es decir, este es el error máximo permitido. Y por lo tanto, en mi situación ficticia, donde el error fue de 60 segundos, este es mucho mayor a los 4.47 segundos permitidos. Y por lo tanto, tendría que repetir ese trabajo. Una vez calculado el ajuste angular y en caso de que haya estado dentro de la tolerancia, podemos proceder a calcular el ajuste lineal. Para el ajuste lineal tendremos que retomar los datos calculados en AutoCAD, el azimut y la distancia. Para proceder a calcular el ajuste lineal es necesario calcular las coordenadas parciales o descomponer nuestra distancia en coordenadas norte y coordenada este, como si se tratara de un vector. Y para eso veamos la siguiente imagen. Para conocer la coordenada parcial en X o el este, tendríamos que hacer lo siguiente. Multiplicaríamos la distancia por el seno del azimut. Para conocer la coordenada parcial en Y o en norte, tendríamos que multiplicar la distancia por el coseno del azimut. Y dependiendo del valor del azimut, los signos pueden variar. Es decir, la coordenada parcial se descompondría respetando los signos de los cuadrantes. Veamos un ejemplo. En mi poligonal, el primer azimut es de 52.575 grados y una distancia de 6.426 metros. Para descomponer esta distancia en coordenadas parciales, utilizaremos las expresiones dadas. Para la coordenada norte, multiplicaré la distancia por el coseno del azimut y para la coordenada este, la distancia por el seno del azimut. Los resultados son los siguientes. Norte, 3.905 metros. Este, 5.103 metros. Ambos positivos que corresponden al primer cuadrante. Hagamos el ejercicio con el segundo azimut con un valor de 323.253 grados y una distancia de 18.133 metros. Para descomponer se procede igual que el azimut anterior. Y los resultados son: proyección norte, 14.529 metros, proyección este, menos 10.849 metros, que se encuentran en el cuarto cuadrante. Revisemos esta información en AutoCAD. Aquí podemos apreciar que las distancias se corresponden con lo calculado con nuestra expresión. La diferencia radica en los signos. Con la expresión se obtienen los signos directamente, mientras que en AutoCAD las magnitudes son absolutas. Si llegara a tener duda de cómo realizar el acotado de distancias, recuerde que lo vimos anteriormente en este mismo video. Y así continuaríamos hasta calcular todas las coordenadas proyectadas de nuestras distancias. Una vez calculados nuestros datos, continuaremos en nuestra hoja de trabajo de Excel. Con nuestros datos calculados, realizaremos la sumatoria de la distancia para conocer el perímetro y la sumatoria de las coordenadas parciales. He ahí la importancia del signo. Si observa con detenimiento, podrá reconocer que la sumatoria de las coordenadas parciales es y debe ser igual a las coordenadas de llegada tomadas con la estación. En mi caso, tengo una diferencia de 1 milímetro debido a los decimales, situación que también le puede ocurrir a usted. Para continuar con la compensación de los errores lineales, habrá que encontrar un factor que me permita compensar la distancia. Para las coordenadas este, tengo la siguiente expresión. La compensación en X, o en este, es igual a menos el factor que se forma del error en X entre el perímetro que multiplica la distancia. Error en X es igual a la sumatoria de coordenadas en X. Mientras que para las coordenadas Y o coordenadas norte
tenemos algo similar. Es igual a menos que multiplica al error en Y entre el perímetro por la distancia, donde el error en Y es igual a la sumatoria de coordenadas en Y. Veamos cómo queda con nuestros datos. Para encontrar el factor que nos permita compensar cada lado, procederemos con nuestros datos. Compensación en coordenadas X o este es igual a menos que multiplica la división de mi error entre el perímetro por la distancia. Si nos damos cuenta, como estos dos valores no cambian, se convierten en un factor. Y nos quedaría de la siguiente forma. Ahora encontremos el mismo factor para las coordenadas norte. Para encontrar el valor de compensación en las coordenadas norte, procederemos exactamente igual. Ahora colocamos en el numerador el valor de nuestra coordenada norte de llegada o la sumatoria de las coordenadas entre el perímetro de nuestros lados de la poligonal por la distancia. Y nos quedaría esta expresión. Este factor multiplicado por cada lado nos daría el valor de la distancia compensada. Ahora que conocemos los factores de compensación en X y en Y, habrá que multiplicar el factor de compensación por la distancia para encontrar el valor que habremos de sumar a la coordenada parcial. Y habremos de repetir la misma operación para el factor de compensación en Y o norte multiplicado por la distancia para encontrar el valor a compensar en cada una de las coordenadas norte. Con este nuevo valor que hemos calculado, habrá que sumárselo a la coordenada parcial para poder encontrar las coordenadas parcialmente compensadas. Es decir, a esta coordenada parcial le sumaré esta fracción para poder encontrar la coordenada parcialmente compensada. Y siempre que encontremos este factor, deberá sumarse. Para poder encontrar las coordenadas finales corregidas, habremos de partir de las coordenadas de salida 0, 0 y a esta tendré que sumarle la coordenada compensada de PB1. Para PB2 haré exactamente lo mismo. A la coordenada PB1 en este le sumaré la coordenada compensada de PB2. Al final de toda mi sumatoria debo poder encontrar valores de 0. Esto significa que he llegado a las coordenadas de salida. En otras palabras, las coordenadas de salida son exactamente igual a las de llegada y por lo tanto ahora puedo hablar de una poligonal compensada y cerrada. Así es como concluiríamos nuestro ejercicio número 1. Y únicamente como comprobación voy a introducir las coordenadas finales corregidas en mi poligonal de AutoCAD para ver qué fue lo que sucedió. Listo, voy a cambiar el color para que la visualización sea mejor. A esta línea blanca, que fue la que acabo de introducir, voy a cambiarla a un color verde y voy a ver qué fue lo que pasó. Voy a mi origen y veo que la poligonal amarilla es la poligonal original, la que permanece abierta. Y ahora veo que la poligonal verde, que es la que acabo de corregir, ¿sí?, ha llegado a las coordenadas de inicio. Pero vean un detalle, que es que las coordenadas
se han desplazado, ya no caen en el mismo vértice, porque sufrieron una compensación y a todas las coordenadas les sucedió lo mismo. De esta forma, comprobaríamos que el método que utilizamos funciona, porque hemos alcanzado que las coordenadas de salida sean las mismas que las de llegada, y podemos hablar de una poligonal cerrada. Ahora veamos cómo podemos simplificar el procedimiento con Civil 3D. Para eso, primero tengo que dibujar la poligonal original. Voy a revisar que sea la poligonal original haciendo zoom en el origen. Y sí, efectivamente es mi poligonal original. Para proceder con esta metodología será necesario etiquetar nuestra poligonal y para eso lo podremos hacer desde la pestaña Anotaciones. Añadir etiquetas, línea característica y segmentos múltiples. Selecciono y pico mi poligonal. Listo, las etiquetas ya se han creado, pero vean que excede el tamaño, que casi no son visibles. Para eso tendremos que cambiar la escala en la barra de trabajo. De una escala 1 a 1000 voy a pasar una escala 1 a 50. Y listo, ahora sí, son visibles y también puedo ver que permanece el rumbo. Me ha etiquetado la distancia y el rumbo. Tal vez de esta forma podría comprobar mi tarea número 1. Con nuestra poligonal dibujada, vamos a ir a la pestaña Survey y Map Check, que es donde podremos hacer la revisión de nuestra poligonal. Con nuestro panel activo, iremos a este icono para poder iniciar con la revisión. Primero, me solicita el nombre de la poligonal. Yo le llamaré cierre. Doy un Enter y lo que solicita después es el punto de inicio, que yo sé que son las coordenadas 0, 0. Pico aquí y lo siguiente que me solicita es seleccionar la etiqueta. Voy a seleccionar la primera etiqueta en el orden en el cual fue hecho este levantamiento. Primero fue esta, luego esta y por último esta. Puedo dar un Enter y aquí tendría los lados de esta poligonal. Y cada uno de estos lados contiene lo que es el rumbo y la distancia, al igual que las coordenadas que lo componen. Ahora, en este panel aún no se ha hecho el ajuste. Para poder hacer el ajuste, debo dar clic derecho sobre Map Check Cierre y Ajustar. En este panel que aparece, yo podré realizar o comprobar el ajuste angular y dejaré marcada la casilla Sí. Ahora aquí me aparece cómo deseo, por qué método deseo hacer el ajuste lineal. Voy a utilizar la regla del compás. Y las tolerancias no las voy a tocar. Por último, voy a marcar la casilla Update Map Check para que se actualice la información. Doy clic en OK para correr esa información. Y una vez que termine, me aparecerán 3 blocs de notas. En este bloc de notas me aparecen los datos crudos y son las coordenadas que no han sido balanceadas. Por lo tanto, estas no me interesan, son las coordenadas originales y las podré cerrar. Mientras que en este bloc de notas yo puedo observar que me aparecen datos crudos y ángulos balanceados a través de la regla del compás. Yo podría tener en esta columna, en estos de aquí, los valores, las coordenadas originales y aquí tengo las coordenadas compensadas. Vean que no son iguales, difieren en decimales. Listo. Puedo cerrar también este de aquí y me dice que mi tolerancia es menor que la especificada. No interesa, doy clic en aceptar. Para que esta poligonal morada
que es la que ahora ya es cerrada, permanezca en la interfaz, debo dar clic en este icono para que la polilínea permanezca dibujada. Listo, puedo cerrar este panel y ahora puedo revisar que efectivamente tengo la poligonal original y la poligonal cerrada. Y así es como haría un ajuste lineal de mi poligonal semiautomatizado en Civil 3D. Para continuar con el desarrollo de nuestras tareas, la tarea número 3, que es el replanteo, primero tengo que hacer una tabla en Excel donde yo pueda visualizar las coordenadas originales de mi poligonal y las coordenadas replanteadas, como se muestra aquí. Aquí tengo las coordenadas originales con pocos decimales y las coordenadas replanteadas que encontramos en campo con la tolerancia de más menos 10 centímetros. Y en esta última columna voy a colocar si cumple o no cumple con la tolerancia de más menos 10 centímetros. Lo primero que tengo que hacer es colocar las coordenadas originales en la interfaz de AutoCAD. Este es el dibujo propuesto, con las coordenadas originales. Ahora voy a incorporar a este mismo dibujo las coordenadas replanteadas para saber si están dentro o no de tolerancia. Listo, ya tengo la poligonal. Ahora tengo que cambiar el color para visualizar cuál es cuál. La línea de color rojo representa las coordenadas replanteadas con mi tolerancia de más menos 10 centímetros, mientras que la línea blanca representa mi poligonal original, con las coordenadas precisas. Ahora voy a trazar una circunferencia de radio 10 centímetros y de diámetro 20 centímetros para saber si estoy dentro o fuera de tolerancia. .2 metros, 20 centímetros. Y listo, puedo observar que la coordenada replanteada en color rojo se encuentra dentro del círculo, quiere decir que se encuentra dentro de la tolerancia. Y voy a repetir esta operación para cada uno de los vértices. Recordar que la circunferencia se traza a partir del vértice original. Una vez que todas las circunferencias se hayan trazado sobre los vértices, podremos concluir qué puntos están fuera de tolerancia. En mi caso, veo que el único punto que no cumple la tolerancia de los más menos 10 centímetros es este de aquí. Todos los demás la cumplen. Voy a incorporar a Civil 3D la fotografía aérea tomada con dron. Para esto tendremos que ir a la pestaña Insert, que en caso de no tener esta barra de herramientas, la podremos activar dando clic en esta pestaña y encender barra de menú. Insert, imagen raster referenciada. Voy a buscar esa fotografía tomada con dron, doy clic en OK, selecciono cualquier punto y la escala va a ser 1. Listo. Veo que la escala de la fotografía es muy pequeña y el comando que voy a aplicar para poder escalarla y alinearla con unos puntos justamente es el comando Align. Doy Enter, selecciono la fotografía y lo que voy a hacer es buscar un punto de referencia en la fotografía, en este caso esta parte, este punto de aquí, y lo voy a llevar con el original. Busco otro punto, voy a utilizar este punto de aquí, el punto de la cola, y listo. Y me va a preguntar si deseo escalar la fotografía de acuerdo a los dos puntos que seleccioné. Daré clic en sí. Listo. Ahora ya se escaló la fotografía, pero se colocó por encima de nuestro dibujo. Voy a seleccionar la fotografía, clic derecho, orden de visualización, mandar al fondo. Y listo. Vean que ahora ya aparece como fondo de mi poligonal. Y ahora yo tendría que observar que la coordenada, selecciono propiedades, que la coordenada menos 10.6 y 10.40
menos 10.6 y 1040 no cumple con la tolerancia. Y todas las demás, por supuesto que sí cumplen. Si yo quisiera ser más explícito en mi resultado, podría calcular la hipotenusa de estos valores para conocer cuál fue el error total. Y puedo observar ahora numéricamente que el valor del punto 10 se excede 42 centímetros y todos los demás están por debajo de los 10 centímetros. Y por lo tanto, mi conclusión es correcta. El único punto que está fuera de tolerancia es el punto 10. Ahora lo veo numéricamente y también lo puedo apreciar gráficamente. Y así es como concluiríamos la tarea número 3. Por último, para la tarea 4, el ejercicio de la resección, voy a introducir el valor de la coordenada encontrada a través de los puntos D17 y D7. Y lo puedo apreciar aquí. Esta fue la coordenada de la base encontrada a través de dos puntos conocidos, el punto D7 y el punto D17. Con esto podría dar por finalizado las tareas que debemos entregar para la entrega de la constancia. No todos pudimos llegar a este ejercicio, ¿sí? Porque nos alcanzó el tiempo y no fue posible. Y únicamente lo realizamos para Ciudad de México en La Marquesa. ¿Cuál fue el ejercicio número 3? Pues es calcular, o fue calcular, el volumen de agua que es capaz de retener este pequeño estanque, ¿sí? Y bueno, para ello se hizo el cálculo con estación total. Tenemos algunos valores, que son pocos los valores, pero los tenemos. Ok, para esto, ¿sí? Para este ejercicio solamente se capturaron, sus compañeros capturaron 4 valores. El primero es de la estación y vamos a vaciar esa información en AutoCAD, ¿sí? Aquí ya hemos calculado su posición, ¿sí? Y todos se encuentran por el momento se encuentran en el plano que es 0, es decir, a nivel de piso, al nivel de este nivel, al nivel de la estación. Ok, vamos a trazar la forma del fondo, ¿sí? Vamos a hacer, como son pocos puntos, vamos a hacer esto un cálculo muy grueso, ¿sí? Un cálculo muy grueso de lo que sería el fondo de la pileta, ¿sí? Y solamente se me ocurre pues unir los puntos y entender pues que este es el fondo, este sería el fondo de la pileta. ¿Cuál es la profundidad de esa pileta? Pues sería el valor más alto, que es menos 1.468, ¿sí? Para poder activar opciones de elevación hay que ir de 2D, de AutoCAD 2D, a 3D Basic. Ok, seleccionamos la polilínea y la elevación sería de menos 1.4680. Doy clic, doy Enter, y si yo quisiera ver cómo están los puntos y cómo está la polilínea, pues ahí estaría. Este es el resultado, ¿no? Este sería el piso de la pileta. Ahora me hace falta colocar pues los niveles, ¿sí? Y aquí vamos a tener que discriminar algunos datos. Primero que nada porque AutoCAD tiene limitantes para poder meter puntos con diferente desnivel y generar una superficie. Estoy hablando de AutoCAD solito, no de CivilCAD ni de Civil 3D, ¿sí?
Entonces lo que se me ocurre aquí es asignarle esta elevación positiva, ¿sí?, a estos dos puntos de acá, porque si yo veo la fotografía, veo que hay un desnivel. Si la estación estaba en este punto y se tomó un punto de aquí y un punto de acá, pues estoy viendo que hay una ganancia en elevación. Por lo tanto, voy a tomar ese valor positivo como la cota de aquí y la cota de acá. Y el valor que aparezca como negativo lo voy a tomar aquí. Entonces, este punto de acá y este punto de acá van a tener la posición en Z de 0.3140. 3140. Listo. Y el punto que tengo aquí y el punto que tengo acá, le voy a asignar la elevación de menos 0.30. ¿Qué voy a hacer con esta elevación? La voy a discriminar. ¿Por qué? Porque en AutoCAD no me permite meter puntos de diferente elevación, ¿sí? Puntos de diferente elevación y tenerlos así. Ok, ahora, esta sería la forma del estanque, ¿sí? Esta sería mi forma del estanque. Pero, si yo quisiera considerar esta elevación, yo puedo generar un plano, porque lo que no se ve en la imagen, o bueno, lo que sí se alcanza a ver, es que hay una diferencia entre el nivel de piso y el nivel del agua, ¿sí? Y el agua en este estanque, pues, fluye hacia un lado. Quiere decir que este estanque siempre está en su máxima capacidad y por eso el agua siempre fluye y siempre se desfoga. Por lo tanto, si yo quisiera tomar en consideración esto de aquí, podría copiar este plano y tomarlo como, es decir, lo voy a copiar. ¿Sí? Lo voy a poner ahí mismo. Lo voy a seleccionar y ahora la elevación, en lugar de ser menos 1 metro, se la voy a colocar como menos 0.517. Para que entendamos qué estamos haciendo, ¿sí? El que yo tengo aquí abajo, ¿sí?, el que voy a colorear de color rojo, sería el fondo del estanque. Este que está aquí, en azul, sería el nivel en el cual se encuentra el agua. Y este que está aquí, los puntos de arriba, serían la forma del estanque, ¿sí? Como tiene un desnivel, sería la forma del estanque. Como yo quiero calcular únicamente el volumen que es capaz de retener, pues sería entre estas dos superficies, entre el piso y el nivel del agua. Ok, ahora en AutoCAD hay que generar esto que tengo aquí, es una línea, una polilínea. Lo que tengo abajo es una polilínea, porque es la misma. Para poder generar volúmenes, para poder calcular, tengo que generar regiones, que regiones es un plano. Selecciono región y pico en este y en este, y doy un Enter. Ahora, los dos son planos. ¿Cómo me doy cuenta de que son planos? Pues sencillo, me voy aquí a View, bueno, en esta parte no se puede, View, voy a hacer más grande esto, visualizar, y en lugar de ver únicamente la malla, yo quiero ver, en concepto no, aquí. Ok, ¿qué hicimos? Lo que hicimos, voy a explotar solamente uno, ¿sí? Lo que hicimos es que pasamos de una línea a un plano. Vuelvo a seleccionar, tecleo comando región, listo. Ahora tengo dos regiones, ¿sí? Dos regiones que tienen la misma forma. Uno es el nivel del agua y el otro sería el piso. Para poder generar un volumen o algo que los una, me voy a ir a Home, a comando Loft, voy a seleccionar primero la superficie de arriba y luego la superficie de abajo y doy Enter. Y me pregunta, mira, yo lo puedo cerrar,
Pero ¿cómo quieres que lo cierre? ¿Siguiendo una guía? ¿Siguiendo una trayectoria? Yo le voy a dar clic en únicamente las secciones que acabo de crear. Doy Enter y listo. Ahora ya tengo este espacio entre superficies, entre la parte de arriba y la parte de abajo, ya se encuentra continua por esto de aquí. Pero ¿qué creen? Que aquí no acaba la cosa. Porque mientras que esto es una región, una superficie que acabamos de crear, una región que pasó a ser superficie, esto de aquí es una superficie. Y para que nos quede claro, en AutoCAD las superficies no tienen volumen. Lo único que tiene volumen en AutoCAD son los sólidos. Y para pasar esto a un sólido debe ser una figura hermética. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí a Visualize. "3D Modeling", por favor. En Surface vamos a ir a Edit, porque estamos hablando de una superficie, ¿sí? Y en una superficie vamos a seleccionar todo. Ya tenemos seleccionada los tres objetos que tenemos aquí. Y para pasar de una superficie a un sólido existe este comando, Surface a Sculpt, ¿sí? Si no lo encuentran, pueden teclear como Sculpt, Surf Sculpt, es el mismo comando. Lo voy a seleccionar y listo. Me dice, ¿sabes qué? Como ya lo tenía seleccionado, ahora esto de aquí ya es un sólido. ¿Cómo lo puedo comprobar? Lo selecciono, clic derecho, propiedades, un sólido 3D. Y ahora sí, ya que es un sólido, este sería el volumen de agua que es capaz de almacenar esa pileta. Y para calcular el volumen voy a teclear el comando más Properties, que es el primer comando. Selecciono, pico en mi objeto y doy Enter. Y me va a dar las características de esta caja. Vean, aquí tengo la masa. Como ahorita no tenemos asignado ningún material, pues la masa es igual al volumen. Y aquí tengo el volumen de esta caja. Por lo tanto, a esa pileta de agua, esta de aquí, es capaz de retener, por lo menos con la geometría que tenemos, es capaz de retener 57, ¿sí? 57, aquí puedo guardar los resultados, voy a guardarlos. No los quiero guardar. Listo. 57.2 metros cúbicos de agua, ¿sí? Esa pileta es capaz, con la geometría que le dimos, es capaz de retener 57.2 metros cúbicos de agua. Y con eso, pues habríamos terminado los cálculos que corresponden al curso Operaciones Fundamentales de Estación Total, ¿sí? Con este último análisis hemos cubierto la totalidad de nuestro temario y alcanzado el final de nuestra clase. Les agradezco la paciencia que tuvieron en la práctica y la atención que me prestaron en este video. Yo permaneceré atento a sus dudas para que puedan alcanzar el resultado final. Sus cuestionamientos los pueden dejar en los comentarios o hacérmelos llegar a través de los canales de comunicación que ya hemos establecido. Yo trataré de responder lo antes posible. Sin más, nos vemos en la próxima.